Bienvenidos a Desenmascarando. En este podcast hablaremos sobre censura implementada por los gobiernos de Morena. El 28 de octubre del año pasado, el diputado federal morenista Arturo Ávila Anaya propuso adicionar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que todo ministro de culto registrado, esos son sacerdotes, pastores, rabinos, imanes, etc., estuviera obligado a cumplir lineamientos emitidos por la Secretaría de Gobernación y Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones al difundir contenido en redes sociales, plataformas digitales o cualquier medio electrónico. Esta iniciativa preveía las siguientes sanciones: multa entre 10,000 y más de 100,000 pesos, multa duplicada en caso de reincidencia, arresto administrativo hasta por 36 horas y, en casos graves o reincidentes, revocación definitiva del registro como ministro de culto ante la Secretaría de Gobernación, lo que implicaba la prohibición legal de seguir ejerciendo funciones religiosas. Esta propuesta fue duramente criticada por conferencias episcopales, evangélicos, judíos y organizaciones civiles. El 10 de noviembre del 2025, Arturo Ávila, después de muchísima presión, retiró formalmente la iniciativa tras reunirse con líderes religiosos. Ante este escenario tenemos las siguientes preguntas. ¿El susodicho discurso de odio es realmente una iniciativa contra la violencia o una forma legal de censurar a los críticos del gobierno? 2. ¿Le tiene miedo el gobierno a los ministros de culto? 3. ¿Se puede considerar justas las leyes actuales que limitan los derechos políticos de los ministros de culto? 4. ¿Se puede decir que Morena es una nueva versión del PRI de Plutarco Elías Calles? Y por último, ¿esto puede afectar las aspiraciones políticas de Arturo Ávila para la gobernatura de Aguascalientes? Para discutir este tema tenemos al maestro Guillermo Torres Quirós. Bienvenido, Guillermo. Mi señor Javier, gracias nuevamente por estar aquí en este espacio, pues que con mucho gusto hacemos de Desenmascarando, y con un tema que yo considero es un tema que, aunque ya se retiró esta iniciativa, como mencionamos ahorita, está presente el tema de la cristianofobia como un tema permanente, presente en Occidente. Hemos visto cómo ha ido avanzando todo esto, y bueno, qué bueno tratarlo en esta ocasión. ¿Tú cómo ves esto del discurso de odio? ¿Es realmente algo contra la violencia o más bien es una forma de buscar una censura? Digamos que es una fórmula para buscar la censura, es una excusa. Aquí habría que decir que se está utilizando el tema religioso como la excusa perfecta, pero hay que tomar en cuenta que ha habido intentos, no solamente del gobierno actual, sino yo diría de los últimos 30 años, de quienes gobiernan, de tratar de censurar, de controlar algo que no han podido controlar de manera detallada, que es el tema, literalmente el tema de lo que tiene que ver con la profesión de fe por un lado, lo que tiene que ver con la libertad religiosa, y por otro lado se ha estado buscando también tener un control de algo que tampoco tienen de alguna manera una, digamos así, una forma de poder dirigir, que son los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, los medios digitales. De hoy en día les cuesta mucho trabajo poder hacerlo. Entonces han buscado la forma de controlar las redes sociales, de controlar la parte de los medios. Existen estas leyes de censura, pero no solamente se han limitado a los medios, sino también están yendo contra instituciones que consideran ellos pueden ser un peligro. Eso no es nuevo, sabemos perfectamente que desde el planteamiento básico del liberalismo y en su momento del marxismo, pues era prácticamente eliminar la religión, ¿no? Porque era el opio del pueblo, que no funcionaba. Entonces, ahora con lo que vemos en tiempos modernos, con la excusa de decir que se está haciendo de que hay que regular lo que dice la gente, porque con el argumento, como decías tú, de que hay un discurso de odio, se busca eliminar de alguna manera pues la opinión pública. Y qué mejor de quienes pueden llegar a su juicio de ellos influir de manera determinante. Mira, acaba de suceder, es un tema diferente pero relacionado. Acaba de suceder con Canal 14, ¿no? Con Sabina Berman, la entrevista a Verástegui. Sabina siendo de izquierda,
completamente de izquierda. Y aquí lo importante, Canal 14 es un canal público. Y lo que dijeron es que defensa, ¿cómo decían? Defensa a la audiencia, ¿o cuál es el derecho a la audiencia? De los derechos de la audiencia, que es algo que marca la reforma de telecomunicaciones, que por cuidar a las audiencias, que es un derecho, se toma esa determinación. Pero ¿quién dijo quién? O sea, ¿quién le tomó como el pulso a la audiencia? Porque sale un cuate Lenin, un cuate ahí, que decía que el discurso era racista, donde yo vi la entrevista, yo no vi racismo, la verdad, que comparaba el holocausto con no sé qué, o sea, una serie de tonterías. O sea, el problema es quién le dijo que el derecho a la audiencia era el juicio de esta persona, ¿no? Es una forma también. Y sí, creo que les fue peor. Que fíjate, tengo una cosa, lo que pasa es que en la ley, cuando se creó la ley, se creó dentro del tema de derecho de las audiencias, sí. Hay incluso por cada medio de comunicación un representante de las audiencias, más que la mayor parte de la gente pues no sabe eso, no se mete esos detalles. Sí. Entonces se nombra a alguien que es el que se encarga de que se respete pues de alguna manera el contenido de ese espacio. Pero claro que es una censura fuerte y directa. Hay que recordar que no solamente fue el Canal 14, fue el Canal 11, que tienen en común, son del gobierno y son dirigidos por el sistema de radio y televisión mexicana que dirige Genaro Villamil, una activista LGTB de izquierda radical, el cual pues considera que eso pues, puede dañar ahí. Pero a mí, ¿sabes qué me llamó la atención? Por eso digo, esta iniciativa de Arturo Ávila, por eso iba a caer rápidamente. Porque vemos incluso gente que a lo mejor piensa distinto, pero que defiende esta parte. ¿Quién sube el video? Hernán Gómez, que es un promotor de la 4T. La misma Sabina Berman también sube el video. Es decir, estás hablando de que hay una conciencia de lo que es la libertad de expresión en nuestro país, que está ligada al artículo 6º de la Constitución, y pareciera que se les olvida a veces el poder que puede tener esa censura, en el sentido de que puede ser, como decías tú, contraproducente. Que la gente diga, oye, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo suena a una censura, aunque no coincida con lo que diga esa persona. Y creo que eso le da un elemento particular. Sí, porque lo bajaron hasta YouTube, lo habían bajado, ¿no? Y de X, y después de tanto estar machaque y machaque, ya no quedó de otra, ya por en YouTube ya lo sacaron. Yo creo que le salió peor, creo que quedaron peor. Okay. Sí. Oye, y aquí es algo, ¿por qué contra los mitos de culto? Porque yo me acuerdo cuando fueron las elecciones, hubo algo contra el que era el rector de la Pontificia, ¿no? Mario Ángel Flores, con el a los Monteros, hubo una serie también como que algo les iban a hacer, al final creo que no hicieron nada, ¿no? Pero había como amenazas, ¿no? Sí, hubo en su momento multa. Lo que pasa es que se les acusó a estos ministros de culto, se les acusó de hacer, de pedir un voto directamente en contra de los ciertos partidos políticos, ¿no? Específicamente quienes están gobernando en ese momento. Se fueron a un juicio en el Tribunal Electoral. Al final terminaron pagando unas multas, otros salieron bien librados, pero aquí efectivamente el tema de la censura de forma permanente. Y tú haces una pregunta al arrancar el programa que me llamó mucho la atención, porque este año se cumplen 100 años del inicio de la Guerra Cristera. Sí. Con un México distinto, sin duda, al México de hoy en día. Distinto en muchos sentidos, ¿no? Hoy en día estamos inmersos en una globalización, estamos hoy en día con mayor cobertura en medios de comunicación, por los medios digitales, con mejores condiciones económicas que en esa época. Pero hay un tema de fondo que sigue estando presente, es ese tema de la censura, ese tema de ir contra la libertad religiosa, que hoy en día se disfrazan con un falso discurso, el cuidar la discriminación y el odio hacia los demás. Pero queda claro, yo creo que queda claro a quien nos va a estar escuchando y viendo en estos momentos, que hay una diferencia abismal entre un discurso de odio dirigido muy particular, con una, por ejemplo, señalar, tratar de exterminar a alguien, a un discurso en el que digas, oye, las cosas son así son las cosas muy determinadas. Por ejemplo, biológicamente hay un hombre y una mujer, ¿no? Claro.
excavaciones antropológicas nunca han encontrado que haya otro tercero, nunca, eso es algo que nunca ha pasado. Incluso en las estadísticas todavía sigue siendo ese el tema. Sabemos que esto es un tema cultural, pero que lo que sí estamos viendo es en algunas coincidencias. Y una coincidencia es el control de las cosas, el control político de las cosas. Si regresamos a 1926 con Plutarco Elías Calles, en un binomio de gobierno con Álvaro Obregón, dos caudillos de la Revolución Mexicana, dos pillos, digámoslo así, muy en toda la expresión de la palabra, los cuales pues querían imponer su visión de las cosas, querían imponerse ellos de forma particular su forma de ver y hacer las cosas, y encontraban en la Iglesia Católica una cuestión que los estorbaba, y por eso se dio esta situación de manera muy particular. Hay que recordar que cuando se promulga la ley de asociaciones religiosas, conocida como la Ley Calles, el 31 de julio de 1926, y que se suspende el culto público, es porque con la idea errónea de que la práctica religiosa solamente se llevara adentro de los templos y no en la vida cotidiana, es decir, era un asunto directo a la cultura de manera muy particular. Y ahora estamos viendo también esa dinámica de control político. ¿Cómo lo estamos viendo? Tener controlado el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, tener controlado medios de comunicación, tener controlado los gobiernos de los tres órdenes, el municipal, el estatal, el federal, es decir, control de las cosas, tener una oposición minimizada, prácticamente tener al pueblo controlado con apoyos económicos, con ciertas cosas. Y si hay algo que es clave es la práctica religiosa, con mucha religiosidad popular, pero que sí, incluso hay una declaración de Plutarco Elías Calles, que hace años después de que termina la Guerra Cristera, y dice, si yo hubiera sido más sensible y entendido que en cada hogar mexicano había una virgen, no hubiera hecho la Guerra Cristera. Pero ahí vemos otro elemento, Javier, la soberbia. Cuando tienes el poder, hay una soberbia natural que se va dando y una expansión de tener el control del poder. Bueno, tan es así, hay que recordar que quiso hacer en su momento el gobierno de Plutarco Elías Calles y el de Álvaro Obregón una iglesia cismática en México con el patriarca Pérez, que fue un fracaso, porque la gente dijo, no, a ver, a mí no me vacilas. Bueno, ese tipo de situaciones las vemos, y entonces cuando regresamos al punto de la iniciativa de el señor Arturo Ávila, pues vemos que hay ese doble intento, control de las cosas vía la censura y al mismo tiempo pegar culturalmente, que ese es, yo creo que uno de los elementos más delicados de esto. ¿Y por qué le tienen tanto miedo al ministro de culto? ¿Siguen teniendo mucha influencia en la población o por qué sobre ellos, ¿no? ¿Por qué tan Sí, porque siguen teniendo una influencia importante, sí lo siguen considerando líderes de opinión de las distintas denominaciones religiosas. Sí existe un miedo, por llamarlo así, a que se dé, digamos, por ejemplo, una voltereta desde el punto de vista electoral, por ejemplo, que se le vayan encima a la gente por la práctica de cierta religión. Sí existe ese miedo, sí existiendo ese miedo. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, el 75% de los mexicanos se dicen católicos, hay un porcentaje importante, que estamos hablando, otro 15% que se consideran creyentes prácticamente de algo, ¿no? Que creen en algo, y hay un 10% que sí no cree absolutamente nada, pero estamos hablando que casi el 90% de la población sí tiene una fe, una denominación. Quitémosle etiquetas católicos, evangélicos, judíos, etcétera. Tienen fe, tienen creencia. Eso es muy fuerte y ese es el miedo que se tiene, que desde ahí pasen cosas. Disculpa, no, es que me entró una llamada, entra aquí, disculpa. Relajo. Sí, perdón, le tienen miedo entonces a los ministros de culto. Lo hemos visto, le tienen miedo, lo encuentran como un posible enemigo.
Eso no solamente sucede en México, hemos visto que en otras partes del mundo siempre han querido censurar el tema religioso. Y cosa curiosa, porque también, así como hay quienes lo ven así, otros lo ven como algo que puedes manipular desde ese punto. Vemos el caso de la Iglesia Ortodoxa rusa, en una alianza, por ejemplo, con Putin, que va por esa vía. Pero digamos, es parte de esta dinámica, Javier, de querer tener el control, el poder de las cosas, y entonces vemos ese tipo de situaciones muy particulares. El texto ahorita que mencionaste que decía Calles, él no sabía, ¿no? Quizá ya cuando estaba desterrado, cuando lo dijo, ¿no? Que no sabía que en cada mexicano había una Virgen Guadalupe. Eso yo lo escuché, no sé si tú igual fue contigo, lo escuché en una ponencia de Meyer, de Jan Meyer, ¿no? Hace poco allá en Aguascalientes. Y Jan Meyer también decía que no hay que comparar el gobierno actual con el de Calles. Y digo, pues ¿por qué no? Pues en eso se parece, ¿no? O sea, al final, esto intentona de Arturo es silenciar, bueno, dice 75% católicos, pero era igual para todos, igual para los evangélicos, igual para los judíos, igual para todos. O sea, es un intento de censura, no al tamaño de Calles, pero pues por ahí va. O sea, el espíritu es el mismo, por eso es tú, el control de la sociedad. Y sí. No, termina tu idea. Y otro tema es que, vino esta reforma política en 92 con Salinas para libertad religiosa, pero los ministros de culto siguen siendo limitados, ¿no? Ellos no pueden ser votados, no pueden juntarse en una acción política, o sea, siguen teniendo muchas limitantes. No sé internacionalmente sea lo mismo o México es un país particular en ese sentido, ¿no? En Estados Unidos un reverendo puede ser presidente, ¿no? Sí, aquí en México sigue igual, no sé en Europa como sea. Pero... México entra dentro de los países que han tardado más en reconocer, por ejemplo, que reconocían la figura del Estado Vaticano, por ejemplo. México estaba en una lista junto a países como Cuba en su momento y junto a Vietnam y cosas por el estilo. ¿Sí? La mayor parte del mundo siempre tiene una identificación, incluso una liga natural con la parte religiosa. Por ejemplo, en una gran parte de los países del mundo occidental se rinde protesta con la Biblia, juramentando la Biblia. Claro. Perdón, ahorita el de Nueva York lo hizo con el Corán, ¿no? Sí, por ejemplo. ¿Qué clase traen ahí? Pero bueno, a lo que voy es que sí hay no se ve mal la presencia religiosa. A ver, en Argentina se comienza el gobierno con una misa, un Te Deum. Mira, ¿en serio? No importa quién gobierne, pero empieza con una misa, es una parte de la tradición. Entonces, aquí hay que recordar que en México las heridas que vienen desde la guerra de Reforma, posteriormente con la guerra cristera, pues siempre han limitado, incluso hay que decirlo abiertamente, la práctica religiosa se ha limitado al culto privado sobre el culto público. Es mal visto aquel político, por ejemplo, que se dice católico, prácticamente lo quieren aniquilar y sacan el discurso del Estado laico. México tardó muchos años, me dijo Javier, incluso vivíamos en una hipocresía permanente porque nunca se derogó la ley de acciones religiosas y culto público, nunca se derogó después de la guerra cristera, estaba vigente, pero vivíamos bajo esa hipocresía. Cuando viene el Papa San Juan Pablo II a México, pues Jesús Reyes Heroles renuncia a la Secretaría de Gobernación, indignado porque iban a recibir a un líder religioso, y hay una anécdota marcada, por cierto, por el propio José López Portillo en sus memorias, que dice que se le acercan varios policías para ver si iban a detener al Papa porque estaba prohibido andar desde sotana. ¿En serio? Vamos, era ese doble discurso, ese doble juego, porque tú sabías que existía la religiosidad popular, pero querían limitar. Por eso la reforma del 92 es clave, porque efectivamente los ministros de culto son ciudadanos de segunda, tan ciudadanos de segunda que apenas hasta 1992 tuvieron derecho a voto. A voto. No a ser votados, a voto. Correcto, a voto, a que puedan votar. A que puedan votar a partir del 92. La primera elección en la que votan los ministros de culto es en el 94. Fíjate, estamos hablando
No más de 50 años. Con Zedillo, o sea, fue Zedillo, no, Zedillo, ¿no? Sí, Zedillo. Salinas, en la elección de Zedillo, sí. En el gobierno de Salinas, sí. En la elección de Zedillo, de aquel 21 de agosto de 1994, votan ya por primera vez los ministros de culto, las religiosas, todos pueden ir ya a portar su hábito, etcétera. Fíjate, 94. Estamos hablando de 30 años. No podían tener una identificación oficial, tenían que tener una serie de limitaciones muy particulares que apenas han dado y efectivamente no pueden ser votados. Olvídate, eso no creo que vaya a pasar nunca en México, que vayan a darles oportunidad para poder ellos ser votados. En la época del siglo XIX hubo en el Congreso obispos que eran legisladores. ¿Por qué? Porque era una práctica cotidiana. En México nos fuimos limitando y hubo mucha sangre de por medio. Hubo mucha sangre de por medio y por eso México fue motivo para encíclicas papales, fue motivo para, de alguna manera, como un referente de cómo cuidar el tema del derecho al derecho a la libertad religiosa. Incluso es una cosa, todavía más grave. El término libertad religiosa se da ya hasta el siglo XXI en nuestra Constitución. Hasta el siglo XXI. Era culto, la ley de culto, era el tema de culto, el tema era libertad de creencia. Hasta que se reforma el artículo 24 de la Constitución, que aparte para dar esa concesión de libertad religiosa, estamos hablando de 2008, 2009, 2010, para que se dé ese término, se tuvo que aceptar que en el artículo 40 de la Constitución, en las características de cómo es el país, una república representativa popular, se inventó la palabra laico. Porque decían, es que tenemos que dejarlos iguales, libertad religiosa y Estado laico. Porque hay un mal entendimiento de lo que es el laicismo y la laicidad, que es otro tema para otro podcast, pero regresando al tema de Arturo Ávila, regresando al tema de la censura, se quiere minimizar la vida, la práctica religiosa en el día con día, se quiere eliminar y por eso eso es algo cultural. A ver, ¿qué hizo la masonería en el siglo XIX, ya cuando obtienen el triunfo final Benito Juárez? Se crea una sociedad, una asociación dedicada a ponerle los nombres a las calles y cambiar a las calles, y entonces quitarle la parte de tradición popular de San Juan de Letrán para ponerle eje central a Lázaro Cárdenas, ¿no? O por ejemplo, la avenida Jalisco, en algún momento cambiarle y ponerle avenida Álvaro Obregón, ¿no? Sí. Digamos, va por varias vías esto. Y ojo, porque, Arturo Ávila quitó la iniciativa, por presiones, por lo que tú quieras, porque se dio cuenta que era un error. Yo veo que fue más la molestia por el tema de una posible censura que en sí por ir contra la fe. Fue más, claro, los que estamos involucrados en estos temas religiosos, obviamente nos dimos cuenta que era un tema de censura muy grave que iba contra el artículo 24, libertad religiosa, pero también iba contra el artículo 6, porque aparte imagínate con qué calidad el gobierno va a revisar tus contenidos y va a decir qué se publica y qué no se publica, y qué se publica desde el punto de vista religioso y qué no religioso. Por ejemplo, pueden decir, esto, como hablaron de Dios, no, hay que bajar este podcast porque no tiene sentido, porque va en contra de esa dinámica. Que está pasando en forma internacional, increíble en Reino Unido, ¿no? Starmer, ¿no? Mete a la gente a la cárcel, no sé si viste ayer o antier, metió un cuate que estaba parapléjico, porque puso algo en redes sociales que no le gustó a Starmer y a la cárcel. Sí, lo estamos viendo internacionalmente y eso es lo que tenemos que evitar que suceda en México. Oye, a ver, Arturo Ávila quiere ser gobernador de Aguascalientes, que corrígeme si estoy mal, pero ese estado es el estado con mayor porcentaje de católicos de México. No es un tiro en el pie, o sea, no se está tirando en el pie, o sea, no sé si lo vio, no entiendo cómo hace algo así. Mira, yo creo que es parte de llamar la atención y, a ver, hay que encontrar una cosa. Arturo Ávila lo hace
tomando en cuenta dos situaciones muy particulares que tiene él ahorita. Ser el vocero del partido a nivel nacional y ser el vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Y el segundo, que es más humano, ser la actual pareja sentimental de la presidenta nacional de Morena, de Luisa María Alcalde. Por eso el peso de la iniciativa de él, porque lo hubiera presentado con todo aprecio Juan López y no hubiera pasado nada. La presenta a alguien como Arturo Ávila y efectivamente la falta de tacto de decir Aguascalientes es uno de los lugares de mayor práctica católica. No te puedo decir ahorita en ese momento si es la diócesis con mayor práctica, por ahí debo tener ese dato, pero sí es de los primeros 3, sin lugar a dudas. Okay. Y bueno, Arturo Ávila, pues la apuesta a quedar bien con los suyos, esa es mi opinión, a quedar bien con su gente, en este caso con la gente morena. Y después de este asunto, yo creo que él ya midió que no le va a alcanzar para el tema de la gobernatura. Sé que anda ya moviéndose para ser candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, porque vio que va a ser difícil en Aguascalientes. Él ya fue candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes. Es un hombre con intereses muy particulares. Entre esos intereses, mi señor Javier, pues él es empresario del tema de las armas. Le vende armas al gobierno de Bukele en El Salvador, por ejemplo. Es decir, esos personajes son doble caras, porque rápidamente empiezan las presiones y se busca de alguna manera hacerse legítimo, y pues se sienta de repente con algunos grupos evangélicos y gente más para decir, no, miren, yo estoy en una dinámica muy particular. Entonces esto ya se murió, entiendo, ya por presión, ¿no? Como dices, no fue una cuestión de convicción personal, fue una presión de fuera, lo midió y se cayó. Entonces esto ya, ¿tú ves que hay este peligro que se pueda volver a presentar? Yo creo que esta iniciativa ya murió, me queda claro que ya quedó finiquitada, pero, ojo, la idea de la censura y la idea de la cristianofobia sigue presente. Es decir, esta iniciativa ya habrá muerto, pero va a haber más iniciativas para buscar censurar y va a haber siempre acciones para tratar de limitar la fe. Y más aquí la fe católicos y también de cristianos y de gente que tenga solamente, sencillamente, que creen algo, creen un foco, pero creen algo, ¿no? Entonces, eso va a seguir existiendo y conforme va avanzando va a seguir ese punto. Pero fíjate una cosa curiosa, mi señor Javier, que demuestra la falta de sensibilidad de la clase política, llámese del partido que sea. Cada año va más gente a ver a la Virgen de Guadalupe. Ah, sí, ¿se tiene medido eso? Mira, sí, claro. Ha ido aumentando la gente que va el 12 de diciembre a ver a la Virgen de Guadalupe. Okay. La religiosidad popular sigue vigente en muchos lugares del país. Si bien la práctica religiosa sí ha disminuido, nadie lo pone en duda, sí estamos viendo que sigue habiendo mucha fe, tanto que pues México es el segundo país con mayor número de católicos en el mundo. Y a lo mejor no habrá, ese es otro capítulo, a lo mejor no habrá una práctica religiosa ni una formación religiosa. Falta eso, sí. Aprenderte el Padre Nuestro, pero está insertado en el ADN del mexicano. Yo creo que eso es lo que a mí me sorprende, que no midan eso, porque hay un grupito de gente que se pone en contra de, o que se molestan porque un obispo hace la lectura de una carta episcopal o de una carta de San Pablo a los romanos y se enojan y se rasgan las vestiduras, o que algún sacerdote o algún obispo se pronuncie por la situación actual del país, se pronuncie en contra de leyes que van contra la naturaleza humana, el aborto o las uniones entre personas del mismo sexo, la eutanasia, y ya consideran que está violando la ley y se rasgan las vestiduras. Pero pues la práctica religiosa se impone en muchos sentidos. Y fue lo que terminó pasando en la Guerra Cristera, que es otro tema. Podemos hacer muchos capítulos del tema de la Guerra Cristera, porque hay una cosa que hay un sabor amargo con la Guerra Cristera al final, que son los famosos arreglos. Sí, los arreglos, sí. Que creo que ahí faltó sensibilidad de ambos lados. Pero al final de cuentas, el gobierno, ¿por qué termina haciéndose a un lado? Pues porque vio que la fuerza
de la práctica religiosa, pues era mayoritaria, y que estaban matando y matando civiles y no avanzaba, y por eso mejor prefirió llegar a un acuerdo. También por una presión de una diplomacia internacional, principalmente la americana, ese es otro tema, pero sí tomar en cuenta que sí les dio miedo ver pues, que había gente dispuesta a dar su vida por su fe, que eso es algo extraordinario. Y el Papa León XI lo recapitula en 2 encíclicas dedicadas prácticamente a México, y fue un punto importante para la Guerra Civil Española, lo que pasó en México. Es decir, no es cualquier cosa, mi estimado Javier. Sí, el grito ese Viva Cristo Rey se lo llevan de México a España. Es correcto. Correcto, es correcto. sí. O sea, a ver, que viene el Papa a México, espero venga, a ver si es una forma también de recordar ese México católico que sigue vigente. Sí, no, y ojalá, te voy a decir una cosa, ojalá no lo usen políticamente, que es lo que va a querer hacer el gobierno actual, esa doble hipocresía, porque cuando muere el Papa Francisco, Claudia Sheinbaum no quiso ir ni al velorio, ni a la toma de posesión del nuevo Papa, pero sí quiere que venga el Papa a México. Entonces, se pone la falda Virgen Guadalupe cuando ella ha dicho que es atea. Sí, increíble esa. Te voy a decir una cosa, ¿no? Te voy a decir una cosa, Javier. En la oficina de Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno, eso narrado por 2 personas que me lo dijeron, cosa curiosa, allá en su escritorio tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Curioso. Qué bueno. Porque, te voy a decir una cosa, que es una realidad. En México hay más guadalupanos que católicos. Eso no, a ver, si la presidente cree en la Virgen, qué bueno, me da gusto. Pero suena raro que si eres ateo, creas que pueda haber una imagen, una imagen divina, tal cual, ¿no? Nadie la pintó. A ver, o sea, suena muy raro. Eso seguro, y más allá como científica, que no ha de creer, pero entiende que hay casi un 90% de gente que tiene fe, 5% católicos, y se llaman votos. A ver, para nadie es extraño que se hayan puesto Morena. Claro. ¿Por qué se pusieron Morena? Pues por la Virgen de Guadalupe, no hay mayor ciencia en eso. Claro, es que sea la relación con eso, claro. Pero lo que creo que falta es que el mexicano se dé cuenta lo anticatólico que es Morena. Cómo avanzó el aborto con Morena, todo este tipo de cuestiones es Morena. Entonces, hay que decir que Morena en su ADN tiene mucho de PRI, sí, mucho del PNR, y por lo tanto sí hay en su ADN un espíritu con 2 características muy particulares: obsesión por el poder y el control, transformado en un tema de autoritarismo, y el otro, un tema en donde hay un pragmatismo en el que sí existe un odio principalmente a la fe católica. Eso no hay que olvidar. Y lo tratan de minimizar hoy en día, y siempre habrá quienes de alguna manera lo tienen de una manera fija, muy por su deformación, no quiero llamar formación, por su deformación, y habrá otros, como siempre sucede, que son tontos útiles. Muy bien, pues ojalá, creo que es un trabajo nuestro, la oposición no está haciendo nada, un trabajo nuestro, que el mexicano se dé cuenta de esa contradicción. No puedes ser Morena, no puedes tú hacer como hacer relación con una virgen que está encinta, si estás a favor del aborto. Eso es lo que no hemos visto. Creo que el mexicano votante general no se ha dado cuenta, ojalá algún día se dé cuenta. Muy bien, Memo. Pues gracias por tu tiempo, gracias por tu participación, fue muy interesante, como siempre, discutir estos temas contigo. Al contrario, mi señor Javier, a la orden. Señores, por su participación, muchas gracias. Hasta luego.